Dios lo bendiga, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Por favor, pase conmigo a Mateo 18, vamos a seguir estudiando. Hoy vamos a ver algunos casos de extravíos en la palabra de Dios. Les recuerdo que en la enseñanza anterior estuvimos viendo que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito de que podamos estar preparados para toda buena obra. En nuestra vida cotidiana de servicio no nos detenemos a discernir cuándo es corrección, cuándo es redargución, cuándo es enseñanza. Muy simplemente, normalmente y regularmente, nosotros leemos mucho nuestra Biblia, estudiamos mucho la palabra de Dios y oramos por entendimiento para poder vivir esta palabra que estudiamos con mucha pasión y convicción en nuestras vidas. Entonces, hablarla entre nosotros es una respuesta lógica de nuestro vivirla normalmente. No hay más vuelta que esto, no tiene ningún secreto. Por nuestra libre voluntad, hacemos que la palabra de Cristo more en abundancia y nos enseñamos y exhortamos unos a otros. Ahora bien, este proceso hacia la restauración que estamos estudiando no es algo que uno haga sin la participación de Dios, por supuesto que no. Dios siempre está en la foto, por así decir, de nuestras vidas, de nuestras actividades. Nosotros oramos antes de hacer algo, antes de saber si encaramos o no un proyecto. Nosotros siempre colocamos a Dios en nuestras vidas. Entonces uno ora, uno va a la palabra y siempre lo tiene presente a Dios en su vida. En línea con este concepto que es tan importante, el siguiente versículo que vamos a leer hoy necesita que lo estudiemos. Mateo 18, como le dije, en el versículo 18 dice: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, vamos a ver, esta no es una buena traducción, porque aquí da a entender que usted le dice a Dios cuándo tiene que atar y cuándo tiene que desatar. Sería usted el que hace la acción, entonces Dios lo respalda. Y no es así. No es así. Nosotros hacemos las cosas, en todo caso, pidiéndole a Dios. Si es correcto, entonces Él nos respalda. Acá diría que usted le da las órdenes a Dios, que usted es el que manda. Y realmente, cuando usted se pone a pensar, es al revés. Yo le voy a leer a usted otras dos traducciones. Hay otras más, pero yo le voy a leer dos que yo he seleccionado para que vea cómo lo han traducido estos dos traductores, estas dos versiones. Dice: ciertamente les digo, lo que perdonen en la tierra debe estar ya perdonado en el cielo. Y lo que permitan en la tierra debe estar ya permitido en el cielo. ¿Se da cuenta? Esto tiene lógica. Usted obedece a Dios y no es Dios que lo obedece a usted. Según nuestra traducción, Dios tiene que atar. Usted ata, por así decir, para usar la misma figura, entonces Dios allá arriba ata, porque usted ató. Y si usted ató incorrectamente, Dios está obligado a atar de todos modos. Y lo mismo para el caso de desatar, seguramente que no es así. Esto es mucho más lógica. Atar y desatar, en nuestra versión de la Biblia, por el contexto, tiene que ver con el hermano en falta y con el perdón. Ahora les doy la otra traducción. Fíjense cómo lo ha traducido. Esto es un poquitito más larga, pero también tiene mucho sentido. Dice: verdaderamente les digo, lo que ustedes prohíban y declaren impropio e ilegal sobre la tierra, debe ser lo que ya fue prohibido en el cielo, y lo que permiten y declaren apropiado y legal sobre la tierra, debe ser lo que ya fue permitido en el cielo. ¿Ve? Tiene muchísima lógica. Los hijos de Dios no le decimos a Dios qué hacer, es Dios quien nos dice qué hacer y nosotros
por obediencia totalmente voluntaria, ejecutamos. Jesús hizo eso y Jesús dijo eso todo el tiempo. Vamos a ver en Juan, capítulo 5. Vamos a ver algunos registros. Ustedes saben, si vamos a hablar de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, debe de haber 10.000 versículos en la Biblia que hablan de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Así que he seleccionado algunos. Juan 5, en el versículo 19, le dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Pero primero lo hace el Padre, luego lo hace el Hijo por obediencia. No es que Dios se movía al comando del Señor Jesucristo. No, fue al revés. El Señor Jesucristo se movía al comando de Dios. Era el Señor Jesucristo quien obedecía. Mismo capítulo, versículo 30, Juan 5:30, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, lo repite en el mismo capítulo. Según oigo, así juzgo. Él no juzgaba por sí mismo, él juzgaba según oía. Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y aquí está clarito, la del Padre. Él hacía la voluntad del Padre. Para usar nuestro ejemplo, Dios decía que el Señor Jesucristo ate y el Señor Jesucristo ataba. Dios decía que el Señor Jesucristo desate y el Señor Jesucristo desataba. No era al revés, no puede ser al revés. Es Dios quien manda. Juan capítulo 6. Si lo piensa realmente verá que es muy lógico. Juan capítulo 6, en el versículo 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, ¿ve? Sino la voluntad del que me envió. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ustedes saben, lo repito, en verdad hay tantos registros del Señor Jesucristo atando y desatando, de nuevo, para usar la misma figura, según los comandos, la orden de Dios. Mateo 18, regresamos ahí, por favor. Nosotros debemos asegurarnos de la voluntad de Dios antes de actuar. Nunca perdamos de vista que todo el proceso de instrucción en justicia comienza con enseñanza de la palabra de Dios. Así de importante es la palabra escrita. Este proceso no termina cuando uno le dice al hermano sus supuestas faltas. Por empezar, tengamos bien en claro que una falta es una falta cuando no se hace la palabra de Dios en cuanto a nuestra relación de hermanos. Ahí es una falta, no es cuando usted piensa que es una falta. La falta es según la palabra de Dios. Muy bien. La redargución debe ser seguida con corrección para ayudar a las personas a que sus pensamientos y acciones se realineen con la palabra de Dios, no con lo que yo pienso que es correcto o con lo que yo opino que debe ser, a menos que lo que yo piense o lo que yo opino sea lo que piensa Dios y lo que opina Dios en su palabra. Entonces ahí estaríamos de acuerdo. Pero no tiene que ser hecha según mi opinión, según mis sentimientos, sino según la palabra escrita. Al aceptar esa palabra, de hecho, no tan solo aceptarla, sino aceptarla de hecho, es decir, porque la aceptaste y porque la pones en práctica, la pones por obra, al aceptarla de hecho, el Hijo de Dios recupera su comunión con Dios y con sus hermanos. Seguimos ahí en Mateo 18, vamos al siguiente versículo. 19, dice el versículo 19, Mateo 18, 19, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Damas y caballeros, ¿qué dice el contexto? Este versículo está en el contexto de lo que viene hablando, es decir, que hacemos las cosas bajo las directivas de Dios.
No es que usted y yo nos ponemos de acuerdo, entonces mueven todos los, por así decir, todos los muebles en el cielo porque nosotros dos nos pusimos de acuerdo, aunque lo que sea que nos pusimos de acuerdo no está de acuerdo con la palabra de Dios. No, no y recontra no. Dios primero en todas nuestras vidas. Entonces, no es que Dios hará lo que yo le pida, aunque esté en contra de su palabra, por más que yo esté de acuerdo con algún hermano. Damas y caballeros, nosotros deseamos la palabra en nuestras vidas y nosotros deseamos la palabra de Dios en la vida de nuestros hermanos en Cristo. Por eso nos dedicamos a estudiarla. Sacamos un tiempo aparte para desmenuzar una cosita y otra cosita, para profundizar en el corazón de amor de nuestro Padre Celestial, porque nosotros queremos conducirnos de una manera que lo bendiga, que Él esté contento con nosotros, que Él esté bendecido. Porque cuando nosotros andamos bien, cuando tenemos unidad, cuando todos nosotros ayudamos al resto de nosotros a proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, vea, hacen una fiesta Dios y el Señor Jesucristo. Dios es glorificado, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es glorificado. Versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ojo, que para tenerlo a Jesús en medio de 2 o 3 de nosotros, tenemos que estar congregados en su nombre, es decir, en sus términos. ¿Adivine qué? Acá están los términos. Eso es en su nombre, no en lo que uno piensa que es en su nombre. Es en los términos de la palabra de Dios. Y aquí viene el broche de oro, damas y caballeros, que une el ir al hermano, como veíamos en la clase anterior, en ir al hermano en falta, con el perdón para posibilitar la restauración, que es nuestro objetivo principal. Versículo 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? 22, Jesucristo le responde: mirá, Pedro, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Que si usted la multiplica son 490 veces. Esa es una forma de decir: mirá, Pedro, no dejes de hacerlo. O usted lleva una cuenta, a ver, ojalá no la lleve conmigo, porque estoy seguro que a cualquiera de mis hermanos debe haber superado cualquier cuadernito que tuviera anotadas mis faltas. Imagínense si entráramos a tildar, si cada uno de nosotros tildáramos. Es decir, es una barbaridad de veces, muchas veces. 70 veces 7. Vea qué hermoso cómo la palabra de Dios vincula el ir a hablar con el hermano en falta con el perdón. Al hacer la palabra en la situación, si existe arrepentimiento del hermano, habrá restauración de la relación dañada. Para que haya restauración de la relación dañada, tiene que haber 3 cosas. Primero, ir a ver al hermano y perdón por parte del ofendido. Si usted es el ofendido, usted tiene que ir a hablar con el hermano si usted se dio cuenta de la falta, y debe existir el deseo ferviente de perdón de su parte. Y también tiene que haber arrepentimiento por parte del ofensor, si me permiten por un segundo que llame ofendido y ofensor. Una sola de las 3 no produce el efecto deseado, que es la restauración. Tito, capítulo 3. Timoteo, Tito. En todos los casos, recuerde que habíamos visto que en cuanto dependa de nosotros, bien, en todos los casos, en cuanto dependa de usted, plántese en la palabra de Dios y haga su parte, cual sea. Si usted tiene que pedir perdón y arrepentirse no es decir, uy, estoy arrepentido. Arrepentirse es pegar un giro de 180 grados. Usted va hacia el iceberg, usted reconoce que está mal, pega la vuelta y regresa al puerto sano. En lugar de ir al iceberg, regresa. Eso es arrepentirse, 180 grados el cambio. Muy bien. Por eso nos plantamos en la palabra de Dios y hacemos lo que sea la parte que nos toque hacer. Y luego deseamos que nuestro hermano haga lo mismo.
La redargución y corrección deben ser dadas en armonía con la palabra de Dios. Recuerde que en la vida no nos ponemos a investigar con un microscopio cuándo redarguimos, cuándo corregimos. Nosotros en todos los casos compartimos la maravillosa, la grandiosa palabra de Dios y dejamos que ella haga el trabajo. La misma luz de esa palabra revelará la naturaleza del problema con el que nos confrontamos. Redarguir no es desahogarse gritándole a su hermano hasta que usted quede disfónico. Es la oportunidad que ambos tienen de traer el conflicto a la luz de la palabra y que Dios se lleve la gloria. ¿Qué es lo que queremos? Paz entre nosotros, estar bendecidos, que se mueva la palabra de Dios, que no haya raíces de amargura, que podamos proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo todos los que quieran, que podamos libremente, que no haya nada que nos detenga. En Tito, les dije, capítulo 3, en el versículo 10. Muy bien. Fíjate lo que dice el número 10. Yo voy a usar un poquitito de ironía para ver si dice lo que yo estoy por decir acá. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, tolérale cualquier cosa. Ve que no dice eso su versión, ¿no? Dice, deséchalo. Eso es lo que dice. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Lo primero que es importante notar es que dice después de una y otra amonestación. Esto está en línea con los pasos que venimos estudiando en Mateo 18. Siempre, mire lo que digo, siempre, por si no entendió le digo siempre, damos la oportunidad que haya un cambio para bien. Siempre buscamos la restauración. Recuerde, nosotros no queremos lucirnos conociendo más versículos de memoria que nuestro hermano en supuesta falta. Recuerde que digo supuesta porque el equivocado puede ser usted. ¿Cuál es el problema? Pega la vuelta y chau. Si todos deseamos la palabra y cada tanto uno patina, cada tanto uno se va al barro y necesitamos de los otros en algunas circunstancias que nos ayuden a salir y a montarnos en la alta velocidad de la supercarretera de la familia de Dios. Ojo, aquí no se refiere a cualquier hombre o mujer, se refiere a nuestros hermanos en nuestras reuniones. El amor de Dios no tolera cualquier cosa ni soporta todo sin excepción. Acá el versículo dice, deséchalo. Hay autores que han traducido al vocablo deséchalo de otras maneras. Unos dicen, no tengas nada que ver con él. Otros dicen, rehúyele, y otros dicen, evítalo, etc. Hay otras versiones. El error de pensar que cualquier cosa está bien mientras ames podría provenir de una incorrecta interpretación de un versículo de la Escritura que con respecto al amor de Dios dice lo siguiente. Véanlo conmigo en 1 Corintios capítulo 13, maravilloso capítulo de 1 Corintios que habla del amor de Dios. 1 Corintios capítulo 13, en el versículo 7 quiero verlo con ustedes. Dice, refiriéndose al amor de Dios, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vean, el amor de Dios y Dios tienen las mismas virtudes. ¿Usted diría que Dios sufre, cree, espera y soporta al pecado, al diablo, a la injusticia, a la desobediencia, a la mentira, a la idolatría o al mal? No, ¿no es cierto? Claro que no. Es un todo con distinción. El amor de Dios no cree la mentira, porque no cree cualquier cosa. No espera un bien proveniente de un mal. Y no soporta el pecado. En el mismo contexto, hablando del mismo amor de Dios y sus maravillosas virtudes, la palabra claramente declara que ese amor sublime, según el versículo 5 y el 6, dice que no hace nada indebido. El amor de Dios, en el 5 dice, no hace nada indebido. No busca lo suyo,
no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la palabra de Dios. Vea, dice la verdad. No hay verdad más sublime que la palabra de Dios. Jesucristo dijo en Juan 17:17, tu palabra es verdad. Pidió que sus discípulos sean santificados en la verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Así que este todo del versículo 7 es un todo con distinción. Mateo 16. Mateo 16. Nuestro querido Señor Jesucristo fue la expresión humana más excelsa, más sublime del amor de Dios. Sin embargo, hubo varias ocasiones donde el Señor Jesucristo trazó la raya y dijo, bueno, hasta aquí llegamos. Veamos algunos de esos registros. Mateo 16, en el versículo 22. Empezamos. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, imagínate, Jesucristo les estaba hablando de todo lo que le iba a pasar. Entonces Pedro lo agarra así como, yo me imagino, vení Jesús, vení, como que lo toma así aparte y comenzó a reconvenirle diciendo, mirá, tené compasión de vos. En ninguna manera esto te acontezca. El Señor Jesucristo les estaba diciendo la palabra de Dios. Y Pedro le está diciendo, mirá, que esto no te ocurra. Es decir, la palabra que vos me estás diciendo que esto no te ocurra. Y iba a ocurrir, porque era la palabra que él les estaba profetizando que iba a ocurrir. En ninguna manera esto te acontezca. 23. Pero él, el Señor Jesucristo, volviéndose a Pedro, le dijo, dale, Pedrito, haceme caso, mirá, créeme, fíjate, yo te llevo. Mirá lo que le dice. Quítate delante de mí a Satanás. ¿Usted observó alguna vez en los evangelios el amoroso trato que él tuvo, cómo con sus discípulos y en particular con sus 12 apóstoles? Es amoroso verlos actuar, les dio la vida, más allá que fue literal por todos nosotros, claro que sí, que él dio la vida por todos nosotros. Yo quiero decir que él le dio cada segundo de su vida, cada glóbulo rojo de toda la sangre que él tenía, y después literalmente hizo eso por ellos y por todos nosotros. Pero acá le dice Jesús a este hombre entrañable en la vida de él, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, primero le dice esto a Pedro, entonces los mira a ellos y le dice Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, está todo bien porque yo amo, mientras ame esté todo bien. Mira lo que dice ahí, no dice lo que yo estoy diciendo, dice niéguese a sí mismo y tome su cruz, que no es literal, y sígueme. Eso es lo que decía el Señor Jesucristo. Como él amaba a las personas, el Señor Jesucristo demandaba compromiso, el Señor Jesucristo, y no tenía ninguna vergüenza de decirlo. Juan capítulo 6, Mateo, Marcos, Lucas, Juan capítulo 6. Versículo 26 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque hayáis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Y se la cantó directo, sin anestesia. Le dijo, ustedes no me siguen porque quieran la palabra. Ustedes lo que quieren son sanguchitos gratis. Bueno, damas y caballeros, cada tanto le daré algún sanguchito gratis. Pero yo estoy acá para darles a ustedes la palabra de Dios. Se los dijo, sin anestesia. Versículo 66. Desde ese entonces, muchos de los que lo seguían no dice eso, muchos del vulgo no dice eso, muchos de los fariseos tampoco dice eso. Sus discípulos, damas y caballeros, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Wow! ¡Qué claro que es este versículo! Dice discípulos, me sorprendió, dice discípulos. Hay una versión que la tradujo así, presten atención, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron a lo que habían dejado y ya no andaban con él. Eran discípulos, no eran del vulgo, no eran los fariseos. Nuestro Señor no estaba reclutando números. Él nunca estuvo atrás de los números.
Jesucristo no vino a llenar un templo con 100.000 personas y poner 200 cámaras. El Señor Jesucristo vino a personas, no vino a personas con ninguno o con poco interés por comprometerse por Dios. Su trabajo era proclamar el reino de su Padre y su nombre. Quienes quisieran seguirlo tenían que hacerlo en esos términos. Hay personas que no desean la palabra de Dios, de tal manera que cuando la escuchan se regresan a lo que habían dejado antes de conocerlo a Dios. Todo bien, las personas tienen todo el derecho de hacer lo que quieran en esta administración de la gracia. Pero estamos viendo qué es lo que le place a Dios, qué es lo que reclamaba nuestro querido Señor Jesucristo en nombre de su Dios y nuestro Dios. Versículo 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, es decir, los discípulos de los discípulos, es decir, su círculo más cercano, los discípulos más cercanos, los 12, dijo a los 12, ¿se quieren ir ustedes también? ¡Qué bárbaro! El Señor Jesucristo pedía compromiso, no tenía ninguna vergüenza. Lucas, capítulo 9, el libro anterior, el evangelio anterior. Lucas, capítulo 9, en el versículo 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si esto no es pedir compromiso, yo no sé qué será. Gálatas capítulo 5. Hay que tener estas cosas en cuenta, porque Jesucristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. No es que vino a llamar a los pecadores y aguantarse cualquier cosa de parte de ellos. Él pidió compromiso de sus discípulos. Recuerden que el mismo Redentor en Mateo 18:17 vimos en la enseñanza anterior que dice que después de 3 amonestaciones se lo considere como gentil y publicano. ¿Deseaba eso el Señor Jesucristo? ¡Claro que no! ¿Desea eso nuestro querido Dios? Por supuesto que no. Por consiguiente, ninguno de nosotros lo desea tampoco, pero ocurre, cada tanto lamentablemente ocurre. Bien, ahora vamos a ir a Gálatas, a ver un registro que muestra a algunos hermanos que obligaban a los recién renacidos de Dios a circuncidarse. El apóstol, por revelación de Dios, recuerde que la palabra de Dios, toda la escritura es revelada por Dios, les dijo sin anestesia lo que él pensaba. Gálatas 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Ojo, mira esto porque lo vamos a ver varias veces en esta clase. En realidad, lo vamos a ver muchas veces en la palabra, lo que estamos por leer. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Que dice quien quiera que sea, que os perturba en este contexto, y veremos en otros contextos también, pues bien, dice, llevará la sentencia. Me había perdido en el versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, entonces ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y mirá lo que dice en el número 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Le molestaba a Pablo que los creyentes, los hijos de Dios, sean perturbados en su creencia correcta que aprendieron directamente de la palabra de Dios. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Muy bien, hay otras traducciones que son un poco parecidas, pero se las quiero leer, las he encontrado, y bueno, añaden un poquitito de luz al tema. Dice, hay una que dice, se castrarán a ellos mismos, y otra versión que dice, ojalá se castraran a sí mismos de una vez. Hay más versiones que todas las traducen un poquito para aquí, otro poquito para allá, pero muy similarmente a estos términos. ¿Sabe qué? Uno no podría pensar que Pablo haya andado fuera del amor de Dios una vez que Dios lo hizo su hijo.
Antes es otra cosa. Una vez que Dios lo hizo su Hijo, uno no podría pensar que haya andado, Pablo, fuera del amor de Dios. Aún así, esto era lo que él decía acerca de quienes perturbaban la creencia y el andar de los Gálatas. Pablo se enojaba mucho cuando nuestros hermanos eran estorbados. Segunda de Corintios, capítulo 11. Hechos Romanos Corintios, primera y segunda de Corintios, capítulo 11. En el versículo 29 dice: ¿quién se enferma y yo no enfermo? ¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? Él se inflamaba, él se prendía a fuego cuando pasaban estas cosas. Hay otras traducciones que dicen algo parecido. Hay una que dice: ¿quién es débil sin que yo comparta en su debilidad? ¿Quién cae en pecado sin que yo me queme por dentro? Él ardía cuando él veía que estas cosas ocurrían. Lógico, porque desviar a un hijo de Dios de la palabra de Dios con cualquier pretexto, la verdad que uno arde. Primera de Corintios capítulo 5. Pablo no se quedaba sin hacer nada al respecto. Él se indignaba, ardía de indignación. Cuando alguien hacía pecar a algún hermano él tomaba acción inmediata e instaba a que nuestros hermanos tomen acción inmediata. El pecado, damas y caballeros, el pecado nunca está bien, no lo glorifica a nuestro Dios. Obediencia a Dios y a su palabra es lo que lo glorifica a Dios y bendice la vida de Dios. Primera Corintios capítulo 5, en el versículo 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. Tanto, mirá esto, que alguno tiene la mujer de su padre. Dios mío, estos corintios. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado? ¿Haberse lamentado para qué? Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Cómo? ¿No es que el amor de Dios todo lo sufre, todo lo soporta? Es muy evidente que no todo lo sufre, no todo lo soporta y no todo lo espera. La reprensión de Pablo fue porque ellos no tomaron la acción necesaria en la triste situación. Es lo que acá dice. ¿No debieras haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros? Ciertamente yo, dice en el 3, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Le había mandado un WhatsApp acá Pablo cuando se enteró de esto. Ojalá hubiese tenido eso Pablo, ¿verdad? Flor de herramienta, hermosa herramienta que hubiese tenido él para aprovechar. Ya como presente juzgado a que tal cosa ha hecho. 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¡Wow, wow, wow! Acá vamos a aclarar un par de cositas. Que sea entregado a Satanás tiene que querer decir ponerlo fuera de la congregación. Van a ver por qué. No puede ser literal. Es decir, algo parecido a tomarlo como gentil y publicano. No puede ser literal. El dominio de Satanás es el mundo, destrucción de la carne. No significa lo que usted lee, lo que yo leo, lo que leemos directamente. Satanás aquí representa todo lo que se opone a las cosas de Dios. Al hermano en cuestión se lo retira de la reunión de creyentes para que no contagie en la iglesia sus deseos opuestos al andar de santidad que Dios desea para nosotros. Al excluirlo de la reunión, deseablemente sus deseos carnales se terminarán. Dice acá, para destrucción de la carne, ¿lo ve? No para destrucción del hermano. Según es deseable, esto digo, mientras sus deseos carnales se irán terminando, según él se va percatando del valor de estar entre hijos de Dios. Pero si no se terminan, por no tener la voluntad de mantenerlos a raya,
al menos no afectan al resto de los creyentes. Recuerden que habíamos leído en Gálatas 5:9, me parece que era así, que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura es el hermano en cuestión, toda la masa sería la iglesia. Su espíritu es salvo, caramba, ninguna duda. Entonces, se tiene que referir a las recompensas al encuentro con nuestro Señor. Al excluirlos de la comunión de creyentes, puede que se arrepienta y regresen a los términos del amor de Dios. Eso es lo que siempre buscamos, no que se vaya, no sacarnos hermanos de encima solamente porque nos miraron torcido. Nada que ver, buscamos siempre restauración, buscamos que todos podamos hacer la palabra de Dios. Eso siempre buscamos. Así que no es que es literalmente entregado a Satanás para destrucción de la carne, sino para destrucción de lo carnal. Lo excluimos y quedamos orando y atentos a su arrepentimiento. Es un hermano en Cristo. Es decir, estamos atentos a su regreso a la conducta, a la senda de la palabra de Dios. Les voy a dar otras dos versiones de este versículo que están bastante buenas. La primera dice lo siguiente: entreguen a tal persona a Satán para que su vieja naturaleza sea destruida. ¿Ves? Acá no habla de la destrucción del hermano, habla de la vieja naturaleza que sea destruido. Y su ruaj, dice esta versión, sea salvo en el día del Adón. La otra versión que busqué acá dice: entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa. De nuevo, no es al hermano que hay que destruir, por el amor de Dios, lo único que falta, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Bueno, en mi opinión estas echan luz en el tema que nos ocupa, por eso les dije, lo que deseamos que se destruya no es nuestro hermano, sino su naturaleza pecaminosa que él o ella, en lugar de mantener a raya, despliega y contagia en nuestra reunión de iglesia. Nosotros, como hijos de Dios que somos, necesitamos vestirnos de nuestro Señor y no tener que ver con los deseos de la carne que son tan opuestos a Dios. Romanos capítulo 13. Romanos 13. Como siempre, estudie el orden de los libros de la Biblia, lea mucho la Biblia, siempre llévela con usted cuando va a una enseñanza de la palabra de Dios, lea usted mismo mucho la Biblia y aprenda dónde están los libros, así rapidito los encuentra. Pero si no lo hace, porque todavía no está muy canchero, no se mueve muy bien, usted tranquilo escuche, así no se pierde la enseñanza. Romanos 13, versículo 14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Por qué dice eso? Porque uno puede no estar vestido del Señor Jesucristo y uno puede estar proveyendo para los deseos de la carne. Si no, ¿qué necesidad tiene un Dios perfecto y maravilloso y amoroso como el nuestro decir una cosa así? Bueno, pues necesitamos leerlo y cada tanto reorientar nuestras vidas conforme o en línea a la palabra de Dios. Gálatas 5, donde estuvimos hace un ratito. Vamos a ir a otro lado, pero Gálatas 5. Gálatas 5. Vamos a empezar en el versículo 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ve? ¿Por qué dice esto? Porque puede ser que no se ande por el Espíritu y puede ser que estemos satisfaciendo. Bueno, habría que haberla cambiado la palabra. Satisfaciendo los deseos de la carne. 17. ¿Por qué querrá esto? Bueno, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Ves? Se oponen entre sí para que no hagamos lo que Dios en Cristo en mí quiere que hagamos, para que no hagamos lo que quisiere. Yo quiero hacer la palabra, Dios en Cristo en mí quiere hacer la palabra. ¿A usted le parece que el Cristo en usted no quiere hacer la palabra? Bien, pues acá está diciendo que si usted no se viste, si usted se desviste y usted provee para la carne, difícilmente usted haga la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2, más hacia atrás, Primera de Juan capítulo 2, Pedro, Juan, Primera, Segunda de Pedro, Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, versículo 16 dice:
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Ve por qué es importante vestirse del Señor Jesucristo? Y este mundo tan vanaglorioso y tan opuesto a Dios pasa. Y los deseos de este mundo pasan también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ojo, ojo, no permita que esta exclusión de la congregación, tan tristemente necesaria en algunas ocasiones, no en todas, se transforme en una cacería de brujas o en una segunda inquisición. Les repito, no permita que esta exclusión de la congregación, tan tristemente necesaria en algunas ocasiones, y dije no en todas, se transforme en una cacería de brujas o en una segunda inquisición. Por favor, no permita que sea así. Buscamos con el amor de Dios restauración siempre. Recuerde que usted ata en la tierra lo que primero fue atado en el cielo y desata en la tierra lo que primero fue desatado en el cielo. Se trata nada menos que la vida de un hermano en Cristo que se conduce fuera del amor de Dios. Cuidado con esto. Su hermano sigue siendo hermano suyo e hijo de nuestro querido Dios y digno de nuestro amor de Dios y de nuestro perdón. Esta entrega a Satanás no es una entrega tipo puerta a puerta. Usted lo excluye, ya sea porque lo deja partir o porque, por así decirlo, le indica dónde está la puerta. El hermano en desorden es excluido para que un poco de levadura no leude toda la masa. Recuerde, esto no es para todos los casos, no es para todos los casos. Primera de Corintios capítulo 5. No hay que exagerar. Vamos a ver más de este tema. Este es un tema que tenemos que irlo edificando de a poco. Es tan complejo, diría yo, no complicado, complejo, que tiene tantas aristas que es necesario verlo de a poquito. Así que lo vamos a ir viendo de a poquito hasta que entendamos bien el total. Primera Corintios 5, versículo 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. No, lo repite acá en Corintios, recuerden que lo habíamos leído antes en Gálatas. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Tan importante llegó a ser este problema en Corinto que Pablo necesitó reforzar en el mismo capítulo, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¡Wow! Ojo, ¿se acuerdan que hace un ratito estábamos hablando de estos tipos? Bien, acá repite eso, versículo 10. Y mirá lo que dice Pablo, y qué lógico que es. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues si fuera así, pues en tal caso dice, os sería necesario salir del mundo. Pero estamos en el mundo, estamos rodeados con ese tipo de cosas. Es lógico. Bien, la palabra juntéis en griego también puede ser traducida como no os mezcléis, no guardéis compañía, no intimar con. Así se traduce también esta palabra, no os juntéis. No podemos salirnos de este mundo. Pero ciertamente no tenemos que permitir que la manera de ser de este mundo se meta en nuestras reuniones de iglesia. Versículo 11. Dice acá Pablo, más bien os escribí que no os juntéis, es la misma palabra que habíamos visto juntéis en el versículo 9, con ninguno que llamándose, que dice ahí, hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal que dice ahí, ni aun comáis. ¿Usted está leyendo lo mismo que leo yo? Pues muy bien, esa es la instrucción de la palabra de Dios. 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro?
porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. No puede ser más claro. Hay otros tristes ejemplos en la palabra a los que vamos a prestar atención. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 20. De los cuales son, dice acá, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, ya tenemos una mejor idea de lo que puede querer decir entregar a Satanás. Ya sabemos que no puede ser literal. Este es el mismo caso que habíamos tratado en 1 Corintios 5. Esto que leímos ahora y lo que leímos en 1 Corintios 5 forma parte de toda la escritura que es necesaria, que es útil para que seamos instruidos en justicia. No fue un capricho de Pablo haber expuesto el nombre de estos hermanos. No todo es color de rosa en nuestras reuniones de iglesia. En ocasiones son necesarias estas exclusiones. Una vez que se hicieron los 3 primeros pasos, no se salte ninguno. Buscamos la restauración, no sacarnos gente de encima. Por el amor de Dios, nada que ver, nada más lejos del amor de Dios. Buscamos hacer los pasos, somos muy amorosos, muy pacientes, muy respetuosos y muy tranquilos cuando hablamos estas cosas con nuestros hermanos. Por el bien general necesitamos hacer a veces estas cosas de quienes sí desean servir en amor. Ojo, no participamos en ninguna obra de las tinieblas. En contraste, las reprendemos. Efesios, capítulo 5. Corintios, Gálatas, Efesios, capítulo 5. Versículo 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Reprenderlas es la misma palabra que aparece en 2 Timoteo 3:16. 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso nosotros, tranquilitos, permanecemos en la luz de la palabra de Dios. Nosotros compartimos esta palabra que es luz, y cuando hay algo que no es luz, que es sombra, esta palabra lo va a iluminar. Dependerá de nosotros que queramos verlo. Antes que nada, nosotros traemos nuestro propio pensamiento a la luz de la palabra. Y si aún así vemos que quien está en falta es el hermano, vamos a él en primer lugar. Tú y él solo. ¿Se acuerdan? Mateo 18:15, tú y él solo. Si estuvieras equivocado al ir a tu hermano, al ir a tu hermano, él puede darte la palabra y vos regresás a ella. Deseamos practicar la verdad, por eso deseamos la luz. No nos escapamos de la luz. Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3. Versículo 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, lo que se hace en la sombra, mientras permanezca en la sombra, no es iluminado, ahí se queda en la sombra. Mas el que practica la verdad no tiene drama, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando, por ejemplo, hallamos a un hermano en la falta de murmurar en contra de otro hermano y no le decimos esta palabra que estamos aprendiendo, estamos participando de su acción en directa oposición a los claros términos de la luz. Y toda acción opuesta a Dios es pecado. Levítico, al principio de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, números dije, muy bien, no lo dije, no importa. Génesis, Éxodo, Levítico 19. Mire, estamos en el Antiguo Testamento. Esto es
Esto es maravilloso lo que estamos por leer. Levítico capítulo 19, en el versículo 15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. ¿Lo ven? No vas ni para un lado ni para el otro. La justicia de Dios es acá en el medio. ¿Dónde está el medio? Acá está el medio. Este es el medio. Este es el balance. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Quiere que se lo diga más claro? Usted entiende lo que dice acá, ¿no? Eso es lo que dice. Si usted ve a un hermano que está haciendo esto, está mal, porque dice acá, yo sé que el Antiguo Testamento, digamos, usted diría, bueno, pero eso no es para nosotros, porque está antes de Pentecostés. ¿Usted quiere decir que chismear ahora, después de Pentecostés, está bien? Bueno, no coincido con usted, está mal. Acá dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Mire quién lo firma. Yo Jehová. ¡Qué lindo! Lo firmó. Yo Jehová, le puso el gancho, como decimos acá. Entonces, no andarás chismeando entre tu pueblo. Yo Jehová. Lo firmó. 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Mirá lo que dice. No importa qué falta haya cometido. Dice que no lo aborrezcas en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes ¿de qué? De su pecado. ¿Cómo? ¿Quiere decir que yo podría estar participando en algún pecado? Déjeme unos minutos y en un rato vamos a ir al Nuevo Testamento. Por las dudas que todavía no esté convencido, va a ver que nosotros no tenemos que participar en pecados ajenos. Bien. 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Si esto era así antes de Pentecostés, ¿usted se imagina ahora cómo es? Igual y más. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mire quién lo firma. Yo Jehová, dice. Razonarás. Esta es una hermosa palabra. Me gustó y define muy bien lo que es la idea de ir a ver al hermano de Mateo 18:15. Él y vos se juntan en una charla y razonan el tema. Varias versiones han traducido esta palabra, razonarás, como reprender. Eso es lo que realmente debemos hacer, porque sí es cierto, esa es la palabra para reprender, una de las palabras para reprender en el Antiguo Testamento. Eso es lo que realmente debemos hacer, ninguna duda. Pero esta traducción nos ayuda a entender que vas a tu hermano en una actitud de razonamiento entre ambos, nunca con odio contra él. Y otra cosa muy importante, la que vimos en Levítico, ahora ya dejamos Levítico, vamos a 1 Timoteo capítulo 5, en los minutos que pasaron que les dije que íbamos a ir a 1 Timoteo capítulo, no, les dije que íbamos a ver en el Nuevo Testamento un registro similar acerca de participar en el pecado. Esto podría parecer un concepto novedoso para usted, pero participar de pecado es tristemente posible. 1 Timoteo capítulo 5, en el versículo 22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en ¿qué? En pecados ajenos. Y por si no entendiste, Timoteo, mirá, consérvate puro. No participes en pecados ajenos. ¿Vio? También en el Nuevo Testamento. Si un hermano no hace la palabra con respecto a otro hermano en Cristo y vos lo ves y no haces nada, estás encubriendo y participando. Esto es muy importante, pues nosotros necesitamos conservarnos puros. Hay momentos donde hay que trazar la línea y decirle a un hermano: hasta aquí llegaste. No todo está bien, no todo es correcto. El amor de Dios no autoriza a nadie a pecar. Segunda de Juan capítulo 8. Más atrás, hacia atrás de la Biblia. Segunda de Juan, más bien versículo, no capítulo. Segunda de Juan 8 dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo.
muy claro. Esto que está mostrando la palabra es muy importante si deseamos recibir galardón completo, porque puede que uno pierda el fruto de su trabajo y que el galardón que reciba sea incompleto. Eso dice aquí. 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, es decir, la de Cristo, recíbanlo de todos modos, porque el amor de Dios todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Qué dice ahí? No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Esto es parecido a tenerlo como gentil y publicano. Recuerden, en realidad no es que no hay una acción dolosa o maliciosa, nunca, jamás de nuestra parte. No debe de haberla. Debemos tratarnos con amor, con gentileza, con respeto. No es necesario gritar, ni maldecir, ni faltar de respeto a nadie. Nosotros deseamos la palabra en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos y siempre actuamos con el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Darle la bienvenida aquí indicaría que uno estaría asociado con quienes traen esta diferente doctrina o enseñanza y que está en buenos términos con ellos. Al recibirlos, sería una muestra implícita de la aceptación que hacemos de su falsa enseñanza, y es como darles el permiso a que la propaguen. No deseamos extravíos en nuestras iglesias. Los corintios fueron reprobados por esto también. Pobres corintios, 2 Corintios capítulo 11. Qué bueno va a ser ver a varios de los corintios cuando regrese nuestro Señor a buscarnos y estemos con todos nuestros hermanos, con mentes perfectas, cuerpos perfectos, y estemos y charlemos con ellos y uno pregunte, a ver, ¿quién estaba en Corinto? Y uno les haga las preguntas que les quiere hacer a estos corintios. Gracias a Dios, es una lástima que hicieron estas cosas, pero gracias a Dios que están escritas, entonces uno puede verlas acá y orientar su vida conforme a la grandeza y a la simpleza de la palabra de Dios. 2 Corintios 11, en el versículo 1, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, dice, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, dice el 3, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mirá lo que dice el apóstol. Se las da sin anestesia, en blanco y en negro. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es decir, aceptan cualquier cosa, les viene bien. Todos los colectivos, todas las guaguas, todos los buses, todos los colectivos los dejan bien. Pero no es así. No todos los colectivos te llevan a la palabra de Dios. La clara instrucción en la palabra es no tolerar falsas enseñanzas. Somos llamados a corregir amorosamente a quienes contradicen la sana doctrina. Nos plantamos firmes en la palabra y no quiere decir que seamos descorteses, agresivos o mal educados. Para nada quiere decir eso. Simplemente, damas y caballeros, no hay amistad que valga frente a la integridad de la palabra de Dios. Eso es. La palabra es más grande que todos nosotros. 2 de Juan, por favor. 2 de Juan. Qué linda esta palabra de Dios. Versículo 10. Mirá lo que dice. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. 11. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Recuerdan Levítico 19? Primera de Timoteo 5:22. Mire lo que dice. Participa en sus malas obras. Hechos capítulo 15. Al comienzo de la administración de la gracia.
Hechos, capítulo 15. Es cierto que muchas veces no hay más remedio que hablemos de ciertas cosas entre nosotros, pero no significa que estos desvíos o que nuestros hermanos en error tengan que ser nuestro tema de conversación constante. La proclama del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo es nuestro tema recurrente de conversación constante. Eso hablamos y a eso nos dedicamos. Veamos la acción de Pablo ante un conflicto que se le presentó con Bernabé. Hechos 15, hacia el final en el versículo 36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado. ¿Cómo? ¿Y el amor de Dios? ¿Cómo? Llévalo de todos modos. Porque no, mirá lo que dice acá. Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. A la obra. La obra era proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. 39. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. ¿Vieron? No hay amigos cuando está en juego la integridad de la palabra de Dios. Se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. 41. Y pasó por Siria y Cilicia hablando mal de Bernabé. No. ¿Vio que no dice eso? Confirmando a las iglesias. Él siguió con la obra. Pablo continuó con su trabajo en el Señor. De eso habló Pablo. No habló de Bernabé, excepto esta mención que, imagínense, ahora Hermógenes, Fileto, esto que habíamos visto, algún que otro hermano que del primer siglo que nosotros vamos a estar considerando en nuestros trabajos, no siempre es necesario mencionarlos. No todas veces lo menciona. Acá no hay más remedio que mencionarlo para que nosotros nos enteremos que estas cosas son posibles. Pero no es que se habla constantemente de eso. Él salió confirmando a las iglesias y usted no la confirma hablando mal de sus hermanos en Cristo. En el primer siglo hubo una gran persecución contra nuestros hermanos. Por aquel entonces, Saulo, que luego fue Pablo, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Quiero que observemos en Hechos, esta vez en el capítulo 8, quiero que observemos la respuesta a este serio problema que estaba ocurriendo en la iglesia del primer siglo. Veamos de qué tema hablaban nuestros hermanos. Ojo, estos hermanos aquí son hermanos nuestros. Estos hermanos de aquí hacían lo que nosotros hacemos hoy día. Observemos entonces la respuesta a este serio problema de persecución al punto de llevarlos a la muerte y observemos cuál era el tema de que hablaban nuestros hermanos en Cristo. Hechos 8, versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos por toda esta gran persecución iban por todas partes hablando mal de Saulo. No, mire lo que dice. Dice lo que tenemos que hacer nosotros ante cualquier conflicto, ante cualquier provocación, ante cualquier tentación. Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía
Felipe oyendo y viendo las señales que Felipe hacía. 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Damas y caballeros, el gran gozo venía y sigue viniendo cuando lo que anunciamos es el evangelio de liberación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, esto es lo que hacemos con lo mejor de nuestro ser, con todo lo que sabemos, con todo lo que podemos, con toda la pasión que tenemos. Eso hacemos, proclamamos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo.